Muy buenas tardes, hermanos de Evangelismo Personal y todas las personas que nos están escuchando de diferentes lugares. Es una bendición seguir aquí, seguir estudiando la palabra del Señor y les damos muchas gracias por entrar a ver los videos y por compartirlos con las demás personas, como siempre hemos dicho y hemos pedido con mucho cariño y amor que más que un like, queremos que los videos sean compartidos para que las personas puedan seguir escuchando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que siempre decimos cuando estamos ahí también en los diferentes lugares de evangelismo personal, repartiendo las invitaciones, que queremos que los muchachos compartan los videos pues con sus familiares por medio de Facebook, ¿verdad? Y bueno, este mes hemos estado viendo acerca de un Dios que escucha, un Dios que escucha, un Dios que escucha la oración. Miramos la oración de Josafat ahí en Crónicas. Después estuvimos viendo hace 2 semanas, creo, más o menos, o una semana, la oración de Ana, ahí en Primera de Samuel. Y el día de hoy vamos a ver la oración de la iglesia por el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque la oración es algo tan importante para la iglesia y para el creyente, que es uno de los 4 pilares que tenía la iglesia ahí en Jerusalén, la primera iglesia en Jerusalén. Perseveraban, dice que la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces la oración es algo importante porque orar es hablar con Dios y cómo uno puede tener una relación con Dios si no habla con Él. Entonces es tan importante la oración como iglesia y individualmente, porque no podemos decir, bueno, yo no voy a orar porque ya fui a la iglesia. Tampoco puedo decir, yo no voy a la iglesia porque ya oré en mi casa. Las dos cosas son importantes. Tanto la oración en lo personal como la oración como iglesia son importantísimas en nuestra vida. Y bueno, para tener esta meditación, hay en Hechos capítulo 12, vamos a leer del verso 1 al verso 5, por amor al tiempo. Después pueden los demás leer en sus casas más tranquilamente lo demás, pero del verso 1 al verso 5 para que podamos ver cómo era la situación que estaba pasando. Antes de orar quisiera hacer una oración. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tú nos abras los ojos a todos, Señor, y que al final de todo, Señor, la gloria sea nuestro Señor Jesucristo, Padre. En su nombre oramos. Amén. Y como título, Jacobo muerto, Pedro arrestado. ¿Qué, qué título, ¿no? Para una película, yo creo que no puede ser peor, tal vez. Jacobo muerto, Pedro arrestado. Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pablo dice, orad sin cesar, ahí creo que en Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque eso es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar. ¿Y qué es orar sin cesar? Orar sin cesar es continuamente. Vamos en el carro, estamos orando al Señor. Estamos en el trabajo, estamos orando al Señor. Realmente a veces, claro, tenemos que hacer cosas y tenemos que concentrarnos, sí. Pero en todos esos momentos que tenemos la oportunidad, tenemos que estar orando al Señor por no solamente por nosotros, sino por nuestros hermanos, por las diferentes peticiones que hay en la iglesia, por la iglesia. Somos un cuerpo y tenemos que orar los unos por los otros, tenemos que preocuparnos los unos por los otros, porque somos un cuerpo. Y bueno, lo que estaba sucediendo, para empezar, en el capítulo 11 vemos que estaba habiendo una hambruna, estaba habiendo una hambruna ahí en Jerusalén.
Después de eso, Jacobo había sido arrestado, Herodes lo había matado, eh, Pedro había sido arrestado y estaba preso. La iglesia hacía oración sin cesar por él y lo puso en la cárcel a cuidado de 16 soldados. Eh, 4 soldados con turnos de 6 horas cada grupo. 4 soldados con turnos de 6 horas cada grupo. Y la iglesia hacía oración por él. Y dice el verso 6 que cuando Herodes le iba a sacar, justamente aquella misma noche, justamente, y como vemos, Dios no llega tarde, Dios no llega temprano, Dios, el Señor siempre llega a tiempo. Dice que el verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba dormido entre 2 soldados. 2 soldados a cada lado, un soldado a cada lado, sujeto con 2 cadenas. Tal vez de las manos, 2 cadenas, 2 soldados. Ahora lo que me llama la atención es que Pedro estaba dormido. Jacobo acababa de morir. ¿Y quién puede dormir sabiendo que está preso, encadenado, con 2 soldados y sabiendo que Jacobo acaba de morir? Lógicamente Pedro sabía que lo que pretendía Herodes también delante del pueblo de los judíos y todos ellos era también matarlo. Y Pedro estaba dormido. Y eso me llama a mí a pensar de la fe de Pedro, de la tranquilidad de Pedro, de la confianza que Pedro tenía con Dios, de la comunión que Pedro tenía con Dios, que de igual manera eso no viene a ser cierto sino por la oración, por la comunión con Dios, por orar, por hablar con Él. Pedro tenía esa confianza. Estaba dormido, dice la palabra de Dios. Dormido. No muestra temor, sino que estaba dormido. Y dice que se presentó un ángel, la oración fue contestada, se presentó un ángel y de aquí en adelante vemos nosotros, como decimos, una fuga, pero una fuga no común y corriente, porque las fugas, cuando un preso se escapa, deja todo, sale como sale. Cuando un preso se escapa no anda preocupándose por nada, simplemente dice, esta es mi oportunidad, me voy, ¿no? Pero aquí vemos que se presenta un ángel del Señor, dice el verso 7, una luz resplandeció en la cárcel tocando a Pedro en el costado, le despertó, le dijo levántate pronto, las cadenas se le cayeron de las manos, le dijo cíñete, Pedro se pudo ceñir, se pudo poner las sandalias, átate las sandalias, también lo hizo así, dice el verso 8, y le dijo envuélvete en tu manto, también se envolvió en su manto y le dijo sígueme. Salieron y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pasaron la primera guardia, pasaron la segunda guardia y Pedro salió a la calle y entonces en la calle se da cuenta, como dice ahí en el verso 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces Pedro se dio cuenta. Entonces yo quería meditar en algo en esta mañana. Eh, nosotros miramos estas historias así y la voluntad de Dios es que nosotros miremos que para Él no hay nada imposible. La verdad, para mí, yo veo esta historia y yo digo simplemente, si yo estuviera en ese lugar, yo tuviera esta misma fe de Pedro, esta tranquilidad, o si yo estuviera en el lugar de los hermanos en la iglesia orando, yo tendría la fe de pensar de que Dios puede sacarlo, porque vemos que es una situación sumamente difícil. Pedro está en la cárcel. 2 soldados están en la puerta de enfrente. 2 soldados están al lado de él. 2 cadenas lo tienen enmarrado. Es una situación sumamente difícil. Jacobo lo acaban de matar. Entonces, uno puede decir, pues ya Pedro está ahí, Jacobo acaba de morir. ¿Qué es lo lógico? ¿No? Pues también lo van a matar.
No hay cómo lo saquemos de ahí. ¿Cómo lo sacamos de ahí? ¿Cómo lo sacamos de ahí? Sin en cambio vemos que la iglesia hacía oración sin cesar por él y se presentó un ángel. Las cadenas se cayeron solas. Los soldados, yo me puedo imaginar que estaban dormidos. Me imagino que el Señor hizo que esos soldados se durmieran, así como en el tiempo de David con Saúl, ¿no? Que hizo el Señor que cayera un sueño profundo, ¿no? En el ejército de Saúl, y David llegó hasta punto de llegar cerca de Saúl, al punto de que le quitó, si no me equivoco, su espada, y ni siquiera se dieron cuenta. Nadie se dio cuenta hasta que David le gritó de lejos y le dijo: mira tu espada, aquí está. El Señor te entregó en mis manos y yo te tuve el respeto a tu vida porque eres el ungido de Jehová. Entonces yo puedo imaginar que Dios hizo algo así. Los soldados dormidos, las cadenas se cayeron, no tuvieron que poner una llave, la puerta se les abrió de enfrente, la guardia de enfrente tampoco se dio cuenta, salió Pedro y Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro y dice así que, verso 12 del capítulo 12, y habiendo considerado esto, cuando Pedro se dio cuenta de lo que había pasado, llegó a la casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Juan Marcos. Este es Juan Marcos, el que Pablo no permitió que fuera con él en el segundo viaje misionero porque se regresó, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual comenzó, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta, y los que estaban orando le dijeron: estás loca. Entonces no sé si ha pasado eso alguna vez, ¿no? Que estás orando por algo y cuando Dios contesta no lo puedes creer. No lo puedes creer, dice: no puede ser. Y tal vez estás orando por algo, tal vez estamos orando por algo y dice: no, no puede ser. Fue lo que pasó aquí. La iglesia está orando por Pedro. Pedro llega, toca la puerta, la muchacha de emoción no abre, le dice a los de adentro que estaban orando: Pedro está a la puerta, y ellos le dicen: tú estás loca. Mientras ellos oraban por Pedro de que el Señor lo sacara, Pedro a la puerta está ahí, la oración contestada, ellos le dicen: estás loca. A veces nosotros esperamos que Dios obre de muchas maneras diferentes, ¿no? La mente de nosotros es... no sé si cuando Naamán, el leproso, ¿se acuerdan? Va y visita a Eliseo, el profeta, porque la criada, él era sirio, la criada era una judía y le dijo a la mujer: en Israel hay un profeta, que vaya allá y tal vez el Señor sea limpiado. Y este hombre, que la Biblia habla bien de él, tenía un buen testimonio, era un hombre temeroso, era un hombre justo, general del ejército asirio, va y busca al profeta Eliseo, y él llevaba presentes y tanta cosa, y cuando llega el profeta Eliseo nada más le manda a decir que se vaya y se meta 7 veces en el río Jordán y será limpio. Y él se molesta. Él dice: yo pensaba que iba a salir, yo pensaba que iba a hacer una oración, yo pensaba que iba a hacer algo espectacular aquí afuera, yo pensaba que... Y él se molesta. Al final él obedece a sus siervos, y gracias a Dios era un hombre que escuchaba, y el Señor lo limpia porque él obedece y se zambulle 7 veces en el Jordán y es limpiado de la lepra. Entonces aquí vemos una clara razón de eso. Pedro ya está ahí, y la muchacha les dice: Pedro está a la puerta, y ellos le dicen: tú estás loca, estás loca. ¿Cómo puede uno a veces estar orando por algo y cuando Dios contesta uno dice: no puede ser, no puede ser, no puede ser? Y uno ha estado orando por eso, Entonces Pedro está fuera. Ahora, lo que quería meditar y que pensáramos es esto. Hablábamos acerca de la oración de Ana la última vez, la oración de Josafat. Un gran ejército venía contra Josafat, y Josafat era un rey, uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Y dice la palabra de Dios que él humilló su rostro, él tuvo temor y le dijo a Dios: no sabemos qué hacer, y no hay fuerza en nosotros contra esta gran multitud. Y el pueblo se reunió, oró, Dios contestó y le dio la victoria. Después vemos a Ana.
igual, Ana su fe tuvo que ir sobre la indiferencia, de alguna manera, o falta de comprensión de su esposo, la falsa acusación de Elí, que le acusó de estar ebria, y eso es para nosotros, para no hacer un juicio solamente por lo que vemos en una persona. La acusó de estar ebria, y también de las burlas de Penina, las burlas de ella, ¿no? De que la oprimía, se burlaba porque no podía darle hijos a su esposo. Y la oración de Ana perseveró, oró, Dios la escuchó y le concedió a tener a Samuel. Ahora aquí la iglesia ora por Pedro y Dios contesta la oración de la iglesia. Y Pedro es sacado de la cárcel de una manera maravillosa, un milagro tremendo que Dios hizo para sacar a Pedro. Pero si vemos más atrás, Jacobo murió. Jacobo, dice el verso 12, capítulo 12, verso 1, verso 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, Herodes, lo mató a espada. ¿Qué pasó? Podemos preguntarnos qué pasó. ¿Por qué a Pedro sí y a Jacobo no? ¿Qué pasó? Y esa es una gran lección para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué podemos pensar? ¿Jacobo era menos importante que Pedro? No lo creo. ¿Dios quería más a Pedro que a Jacobo? Tampoco, tampoco. La iglesia no oró como debía de orar, con fuerza, les faltó la fe. Tampoco. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Por qué Jacobo muere a espada, pero el Señor sí saca a Pedro de la cárcel? ¿Por qué? Y este es un claro ejemplo de la voluntad y de la soberanía de nuestro Dios. Es un claro ejemplo de la perfecta voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Como hemos visto, Dios puede contestarnos a nuestra oración sí. Dios puede contestarnos a nuestra oración no. Y Dios puede contestarnos a nuestra oración espera, no es tiempo, no es tiempo. Pero Dios puede decir no. Dios puede decirnos que no. Él nos puede decir que sí, pero Él nos puede decir que no. Y con Jacobo fue un no. Fue un no. Jacobo murió a espada. Hermano de Juan, del apóstol Juan. Herodes lo mató a espada. Y podemos ver que la iglesia hacía oración por Pedro sin cesar. Dios hacía un milagro en la vida de Pedro, en la vida del Pedro, y para que la iglesia lo pudiera ver. Y Pedro sale de la cárcel, pero Jacobo muere porque esa era la voluntad de Dios. Ese era el plan de Dios. Y muchas veces en nuestras oraciones estamos pidiendo y pidiendo. Y una vez un hermano me aconsejaba esto y me dijo, hermano, yo ya no oro para que el Señor me sane. Yo oro para que Él sea glorificado. Para que Él sea glorificado. Siempre decimos al final de cada oración, hágase tu voluntad. Siempre decimos, Señor, que se haga tu voluntad en esta situación. Señor, oramos, hágase tu voluntad. Pero a veces como que estamos más apegados a que Dios va a decir sí a lo que nosotros queremos, a que Él diga que no. Y no quiero ser pesimista ni alguien que le quita la esperanza a otra persona. No se trata de eso. Se trata de que tenemos que tener, cuando oramos, tenemos que tener el cuadro completo. Tenemos que pensar en Dios como quien Él es, no como nosotros pensamos que Él quiere que sea. Yo no puedo orar al Señor y pensar que Él tiene que contestar. Va a decirme que sí, porque así va a ser. Y es que así tiene que ser. Hay que tener cuidado con eso. Entonces tenemos que orar al Señor, pero con un corazón
que tiene claramente quién es Dios. Que Dios puede decirme sí, que Dios puede decirme no y que Dios puede decirme aún no es tiempo, espera. En este caso fue un no para Jacobo. Justamente, seguido de Jacobo atrapan a Pedro y en este caso para Jacobo fue un no. Murió a espada Jacobo y estoy seguro que la iglesia oró por él. Estoy seguro que Dios amaba a Jacobo igual que a Pedro. Estoy seguro que Jacobo era igual de importante que Pedro. Estoy seguro que no había... Simplemente fue la soberanía de Dios. Esa fue la voluntad de Dios. Ahí Jacobo, hasta ahí nomás era el plan de Dios para él. Y para Pedro el Señor tenía más adelante, mucho más por hacer. Pero para Jacobo ahí había llegado su ministerio, había llegado ahí su el plan que Dios tenía para él. Así que vemos el milagro que Dios hace en la vida del apóstol Pedro y vemos que la iglesia, lo que sucede, el milagro que Dios hace después de que... Ahora, ¿por qué Pedro no salió de la cárcel y se fue directamente? Porque la Biblia dice que se fue para Cesarea. Él huyó. Al verso 19 dice que mas Herodes habiéndole buscado sin hallarle a Pedro, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Porque esa era la sentencia. Se te escapaba un preso. En ese entonces la sentencia era que igual, se te escapó el preso, tu vida responde por la de él. Entonces tu vida respondía. Los llevaron a la muerte a los soldados. Y después dice, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Pedro se quedó allí, allí en Cesarea. Y estaba leyendo, y si vamos más para atrás, como en el capítulo 10, por ahí podemos ver que Pedro se fue para la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? Él estaba en Jope, allá estaba en Jope, y a Cornelio, que también estaba orando, era un hombre de oración, un hombre de buenas obras, y oraba, y que dice que en visión él miró un ángel que le dijo, manda a traer a Simón, Pedro, ahí está en Jope, en la casa de alguien, un Simón, nombre Simón el curtidor, mándalo traer, él te va a decir lo que va a hacer. Y Pedro viene de Jope y más bien creo que sube para Cesarea, llega ahí a la casa de Cornelio, les presenta el evangelio, hay una conversión tremenda de toda su familia porque él había juntado a todos sus seres queridos. Entonces ahora Pedro, después él desciende de esto a Jerusalén y les explica todo lo que el Señor ha hecho con los gentiles. Después ahora Pedro aquí vemos que él huye a Cesarea y no me asombraría que él fue y huyó a la casa de Cornelio. No me asombraría a mí, no lo dice la palabra, pero para mí yo creo que se fue para allá él, allá a quedarse allá. Pero vemos, y que podamos tener esto en mente, Dios nos puede contestar de diferentes maneras a nuestras peticiones. Pero lo que sí es real, hermanos, es esto. Si Dios nos dice no, es lo mejor para nosotros. Sin duda. Sin duda. Si Dios te dice espera, es lo mejor para nosotros. Si Dios te dice sí, es lo mejor para nosotros. Lo que sea que Él diga, aunque a nosotros no nos guste o nos cause lágrimas tal vez, es lo mejor para nosotros. Es lo mejor. Siempre, siempre va a ser lo mejor. Para Dios, vemos aquí, no hay nada imposible. Y es fácil decirlo. Es fácil decir, para Dios no hay nada imposible. Pero cuando estamos en la situación nosotros mismos, la historia es diferente. Cuando ya tú estás en la situación, es fácil decírselo a alguien. Hermano, para Dios no hay nada imposible, hermano. Ten fe. Tenemos que tener cuidado con eso también, porque a veces por eso también nos metemos en problemas. Pero cuando tú estás en la situación, cuando tú estás adentro de la situación, como nos decía una vez a mí, a mi esposa, una querida hermana de la iglesia, a veces miramos una casa que se está incendiando y decimos nosotros de afuera, wow, ¿por qué la gente no se sale por esa ventana? Sálganse por esa ventana, qué fácil es. Y nos decía, sí, pero el que está dentro de la casa está lidiando con el humo.
está lidiando con el humo, está lidiando con el calor. No es tan sencillo como para el que está afuera. Entonces es igual, estamos adentro de una situación y las dudas, los sentimientos, los pensamientos, la carne, el enemigo, no es fácil, no es fácil. Solamente por el poder del Espíritu Santo nosotros podemos llegar a tener esa fe. Esa fe que tenía Pedro no era obra de él. Esa fe que tenía Pedro que estaba dormido era obra de lo que Dios había hecho en su vida a través del Espíritu Santo. Por eso él estaba dormido. Una fe que yo me quedo realmente admirado. Estaba descansando, dormido, con 2 cadenas, con 2 soldados, en una cárcel. Jacobo acababa de morir y él estaba dormido, como que sí, como que sin nada. Pero eso era algo que Dios había hecho en la vida de Pedro. Y bueno, hermanos, que continuemos compartiendo los videos. Dios escucha, tenemos a un Dios que escucha. Y Dios escucha y Dios contesta. Pero Él va a contestar como Él quiere contestar, porque su plan es perfecto. Él tiene siempre es lo mejor para nosotros. Aun cuando nosotros queremos algo y Él dice no, es lo mejor que Él nos diga que no. Siempre es así. Que nunca olvidemos eso. Dios nos ama. Aun cuando nos dice que no, Dios nos ama. Dios nos ama. El siguiente mes vamos a estar viendo, según la voluntad de Dios, un tema diferente. San Juan capítulo 14, verso 6. Cuando el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a ver, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Con la ayuda del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo vamos a ver estas enseñanzas y vamos a seguir aprendiendo todos juntos. Y muchas gracias por su tiempo. Seguimos pidiendo que compartan estos videos para que las personas escuchen. Nosotros no sabemos lo que Dios puede hacer a través de una predicación. No sabemos, no sabemos. Y que al final todo, la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Oren por evangelismo personal. Estamos orando por seguir más adelante con planes. Estamos orando por ver si Dios tiene otro camino más allá, de ir más allá con las personas de evangelismo personal. Y les pedimos que oren por ello porque Dios nos llama a tener una visión, a orar por si la voluntad de Dios tal vez estamos tratando, y lo voy a decir aquí, estamos orando al Señor por si la voluntad de Dios es abrir una obra en el grupo de evangelismo personal, que podamos abrir una iglesia por aquel rumbo donde vamos a predicar el evangelio allá por el 59, poder abrir un lugarcito donde podamos ya empezar a congregarnos. Eso es lo que estamos orando al Señor. Si es la voluntad esa del Señor, sabemos que Dios lo va a prosperar. Si no es, sabemos que Dios va a cerrar las puertas. Entonces les pedimos por eso. Es algo que estamos orando, no estamos haciendo nada de eso ahorita, estamos orando por si es la voluntad de Dios. Entonces, oren por nosotros y que el Señor les bendiga. Y muchas gracias, muchas gracias. Les queremos mucho y nos miramos la próxima vez. La otra semana no va a haber discipulado, va a ser hasta al otro, de esta semana a la otra que viene. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga.